Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Un programa más de esta nueva edición que Carlos Meléndez y Jaume Campos estamos ahí para aclararos situaciones, cosas, para daros un punto de referencia en todo este caos que puede haber cuando uno se siente que no se aclara exactamente. Os doy también esa bienvenida que suelo deciros: bienvenidos los buscadores, los soñadores y los que no os rendís, los que no os conformáis. Y en este canal vais a encontrar respuesta a muchas de las preguntas que os habéis hecho a lo largo de vuestra vida. Somos Jaume Campos y Carlos Meléndez. Llevamos 30 años ayudando a las personas a conocerse mejor para que puedan ser cada vez más ellas mismas, sin condicionamientos, sin limitaciones y sobre todo sin esas pesadas cargas del pasado. Muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos la oportunidad de poder compartir el trabajo de estos 33, 34 años prácticamente ya. Sí, ahora en abril 34. Así que aquí estamos para brindároslo. Y Carlos, hoy un programa interesante, me parece interesante, pero antes teníamos algo pendiente. Sí, buenas a todos. Acabar de contestar lo del otro día y aparte de acabar de contestar un ejercicio muy sencillo que íbamos a hacer para favorecer un poco entender eso de sanar emociones que dijimos el otro día, cómo detectar si necesitamos algo, tenemos algún problema con alguna situación o no, ¿vale? Pero antes, si quieres, podemos ir contestando las preguntas y así vamos viendo. Porque además Monicor el día anterior, el miércoles anterior, ya nos estaba enfocando, estaba prediciéndonos ya el futuro, porque dice, Monicor pregunta: ¿es posible notar una emoción en alguna parte del cuerpo y dependiendo de la parte del cuerpo tenga un significado diferente? ¿Es posible, Carlos? Sí que es posible, sí. No vamos a profundizar con el ejercicio en qué significa cada zona ni hacerlo muy amplio, pero yo creo que el ejercicio es muy práctico y es una forma muy, muy sencilla y muy fácil de poder entender en qué punto estamos, ¿no? O cómo nos pueden afectar una cosa u otra, con un sencillo gesto y un sencillo ejercicio. Si quieres, vamos a ir contestando preguntas mientras, sí. Y así luego hacemos el ejercicio, que pues si alguno está un poco más rezagado o que se contó un pelín más tarde, y así puede hacer el ejercicio, aunque está grabado y lo puede ver en otro momento, pero así ya bueno, preferible que lo pueda hacer en directo por si surge alguna duda más, y luego ya nos metemos con el tema de hoy, que también me parece muy interesante. Perfecto. Lorena Mariel nos dice: la enseñanza que me dejó el fallecimiento de mi papá, primero, es y fue amarlo, perdonarlo, respetarlo, ponerme en los zapatos de él y sobre todas las cosas, lo que aprendí de esa situación es no olvidarme de mí. Él hizo todo lo contrario, se olvidó de él, siempre estuvo para los demás. ¿Qué te parece eso? Lo de ponerte en los zapatos de la otra persona está muy bien. Eso es un proceso que se puede llegar a él, o la forma más oportuna de llegar a él es cuando vamos haciendo un trabajo con nosotros mismos. Nuestro propio trabajo personal nos permite entender mejor a la persona que tenemos enfrente, y permite también, por otro lado, tener esa empatía o esa conexión que te va a permitir entender desde dónde te dice la otra persona lo que transmite, ¿no? Muchas veces juzgamos, que esto nos pasa mucho en general a todos, tendemos a juzgar las situaciones, pero las juzgamos desde ahí sentados y con nuestras experiencias, que no tienen nada que ver posiblemente con las experiencias de la persona que lo está viviendo en ese momento y en la circunstancia o situación que lo está viviendo. Es muy fácil decir: yo, a mí si me van a robar, le pego una patada y me voy corriendo, cuando estás sentado en casa y no te ha pasado. Cuando estás allí delante con el tío con la navaja, igual no lo vives tan así. Jesús Manuel Hernández dice: para mí la sensación más el dolor y el descontrol, más al dolor y al descontrol, es una barrera que surge, que tengo que hacer un esfuerzo y busco la seguridad.
Jesús, todos buscamos esa seguridad y todos notamos la sensación de dolor y descontrol. El tema es que en la medida en que tú puedes notar dónde sientes esa sensación de descontrol y a qué entorno de tu vida pertenece, vas a ver exactamente, porque cuando hay un descontrol lo más importante es saber qué nos está diciendo el cuerpo. Ese descontrol que estamos sintiendo, ¿qué nos va diciendo? ¿Qué nos indica eso? ¿Qué emoción es la que nos está indicando algo? Porque tenemos que aprender a conocer y a reconocer nuestros sentimientos, nuestras emociones, porque es muy, muy importante. Nos pasamos la vida sin tener puntos de referencia, sin aclarar situaciones emocionales que lo único que hacen es mezclarse unas con otras y al final obtenemos un cóctel muy, muy complicado y muy sensible que en cualquier momento puede estallar. Lorena Mariel nos dice: esa fue la enseñanza que me dio la vida y el desenlace de la vida de mi padre. Y luego nos dice: muchas gracias a los dos, Jaume y Carlos. Luego Monicor también pregunta: ¿se gestionan las emociones o los sentimientos? Bueno, no sé si quieres contestar tú o contesto yo. Pregunta: ¿se gestionan las emociones o sentimientos? Yo antes, si te parece bien, Carlos, yo antes diría lo siguiente. Hay una gran confusión en la semántica, en las palabras, ¿no? Cuando hablamos de emociones en general, hablamos del grupo que corresponde a sentimientos, emociones, sensaciones. Es como un grupo general. Una cosa es me he emocionado y otra cosa es tengo una emoción. Y tener una emoción es ambiguo y es amplio. En realidad nosotros, con el trabajo que llevamos, podemos indicar que tenemos tres partes. La sensación, que es una percepción muy sutil, la percepción, incluso la piel de gallina, cualquier cosa, erizarse la piel, cualquier cosa es una sensación de calor por el cuerpo, sensación. Eso es lo más sutil. Luego vendría la emoción, que es algo mucho más profundo. Cuando hablamos de emoción concreta, no que hablamos de emociones en general. La emoción en general es un contenedor donde va todo metido ahí. Y la emoción concreta es una explosión intensa de un proceso en el que la persona siente una subida y una bajada, una excitación emocional que tiene una subida y una bajada. Pero el sentimiento es más profundo. El sentimiento es lo que realmente nos conecta con nuestro niño interior. El sentimiento es de donde surge todo el proceso para dialogar con nuestro niño interior y con nuestra parte emocional. O sea, no podemos trabajar solamente con la sensación y la emoción, sino que tenemos que acceder al sentimiento, porque el sentimiento es profundo, no tiene esa subida tan rápida, sino que se queda en un punto más pequeño. En una sensación es una pequeña subida, pero se puede mantener incluso toda la vida. Un sentimiento sería el pesimismo, el sopor, la carga. Un sentimiento sería la inseguridad. Un sentimiento sería la vulnerabilidad. La emoción sube y baja, el sentimiento perdura. Perdura, y si no lo desbloqueas, si no se libera, el sentimiento no se puede lograr lo que uno... No puedes lograr estar bien, porque eso se mantendrá siempre. Si quieres añadir algo... Sí, es como los cimientos sobre el cual se construye el resto de sensaciones, de emociones. Entonces el sentimiento sería la cosa más profunda. Cuando ha preguntado lo de gestionar, en realidad hay que gestionar ambas. Hay que llegar al sentimiento, pero evidentemente la emoción hay que entenderla y hay que poder aprender de ella para acceder al sentimiento. Por lo que ha dicho, sensación, emoción, sentimiento. Ya está. Analia nos dice... escuchado, y yo estoy en otra situación, yo siempre tengo que comenzar. Claro, está un poco fuera de contexto, pero le podemos contestar algo a
Analia, el punto de comenzar, no sé si lo ves en positivo, en que es la ilusión de empezar a comenzar algo, o es el tema de que siempre es volver a empezar otra vez porque no salgo del bucle. Eso, Analia, si hoy estás, si nos lo puedes aclarar, seguro que te responderemos de una forma mucho más directa y mucho más clara. Muchísimas gracias. Carlos, aquí está todo. Vale, pues Y procedemos a hacer el ejercicio. Es un ejercicio muy sencillo. Lo que, como estábamos hablando de sanar nuestras emociones, si nos da miedo, si nos afrontamos, si sabemos a veces incluso o por dónde pueden venir, porque ahí surgen dudas, surgen preguntas, o si está relacionado más con un tema, con otro. Para empezar, querer matizar que no distinguimos que esto tenga que ver con el trabajo, esto tenga que ver con mi padre, esto tenga que ver con mi hijo, esto tenga que ver con mi mujer, no, al final todo es un continuo, está todo interrelacionado y si mueves de aquí un poquito, se ya va a mover del otro lado otro poquito. Y entonces todo va generando una suma y un cúmulo. Lo digo porque a veces parece que, bueno, entonces si he resuelto ese conflicto que tenía con mi padre ya no es problemático, es que tu padre no ha hecho nada, pobre, sino que es como tú, la interacción con él, y a veces influirá la sensación que tienes con tu padre, otras será distinto la sensación que tengas. Simplemente lo que queremos decir con esto es que hay que seguir trabajándose, porque la clave no es ni papá, ni el trabajo, ni nada, sino es cómo podemos acceder a las sensaciones que vamos teniendo y desde ahí acceder a la sensación, emoción, sentimiento y desde ese sentimiento desbloquear o aprender para poder funcionar desde esa libertad, no desde la dependencia, por decirlo así. Dicho esto, ¿qué nos pasa a veces? Que notamos alguna sensación o tenemos algún pensamiento recurrente o alguna cosa que nos angustia, nos preocupa y no tenemos claro qué es o cómo es. O interpretamos que es una cosa y a lo mejor no tiene nada que ver con lo que en realidad nos puede preocupar. ¿Cómo podemos distinguir eso? Pues bueno, os invito ahora a que cojáis todos y cada uno, como estamos hablando de esa sensación de sanar emociones, ¿vale? Y penséis en algo que os cueste mucho. O algo que os dificulte. Pues, por ejemplo, si no recuerdo mal, creo que Elías comentaba algo que a él le costaba, no recuerdo sobre qué habló, pero bueno, que le costaba a lo mejor acceder y que entraba a veces en bucle en algunas cosas que se veía ahí repetitivo, ¿no? Sí, lo decía. Cuando nos ocurre una situación repetitiva, quiero que vosotros, ahora que estáis aquí, durante este momento, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Quiero que os vayáis, que penséis en alguna situación que habitualmente os cuesta. Y al decir una situación, me refiero a la sensación en la cual veis que se repite. Da igual que sea en el trabajo, en casa, con los amigos, con la familia. Simplemente es como esa repetición que veis que siempre acabo en el mismo sitio. ¿Vale? Os dejo un momentín para que penséis cada uno de vosotros la situación que tenéis, el momento, esa sensación. ¿Vale? Y lo que quiero que hagáis en esa sensación, este ejercicio lo vamos a basar un poquito en lo siguiente. Una vez tengáis ese punto, lo que quiero ahora es que respiréis tranquilamente, de una forma un poquito más pausada que lo que hacemos habitualmente, centrándonos un poquito en la respiración. Entonces cogemos aire, incluso al llenado y al vacío del aire podemos hacer como un segundo, un par de segundos de sin respirar o sin coger o sin soltar, ¿vale? Como de vacío, de no movimiento respiratorio. Es decir, cojo aire, mantengo un par de segundos sin aire, suelto. De manera progresiva, mantengo un par de segundos sin aire, vuelvo a coger. Y una vez estamos en ese punto, quiero que cada uno de vosotros os centréis en ese punto que hemos dicho de que nos genera esa repetición, ese conflicto. Y una vez estamos ahí, quiero sin prisa, porque a veces tenemos la tendencia a ir muy rápido y el sistema emocional va a otro ritmo diferente al mental, quiero que en ese espacio, al respirar, pensando en esa situación o en ese momento que os ocurre, me digáis dónde notáis, garganta, pecho o estómago.
Centraros en esos 3 focos. A veces será muy sutil lo que notemos, porque como ha dicho muy bien antes Jaume, a veces la sensación es muy sutil. Hay otras que puede intensificarse más, pero principalmente suele ser muy suave. Entonces, respirar un poquito, no tengáis prisa, ir viendo si viene alguna sensación. Puede ocurrir que alguno me digáis que lo notáis en 2 sitios o en 3, puede ocurrir. Pero centraros despacito y veréis como alguno sobresale respecto a los otros. Puede ocurrir también que a veces decís, es que no noto nada, estoy en la cabeza buscando. No hay que buscar. Centraros, si os viene mejor cerrar ojos para sentirlo mejor. Y tomaros un ligero tiempo respirando, centrados en la respiración, haciendo este ejercicio, a ver dónde vais notando. Si la gente va notando, que puede ir escribiendo en el chat, dejamos un poquito más de espacio. Y ir poco a poco, ver qué es lo que sale. Ya vais escribiendo cosas, muy bien. No es más rápido, no es mejor ni peor que uno lo haga antes que lo haga después, porque esto es cada uno al ritmo que necesita, no al ritmo que ha calculado. Dejamos un poquito más. Y los que queréis compartir en el chat, ya he visto que habéis escrito varios, podéis un poquito comentar y ahora os comento un poquito por encima. Muy bien, gracias a todos por colaborar, por participar, por ir escribiendo. Perfecto. Voy a proceder a explicar un poquito cada cosa, ¿vale? Si ante una situación X concreta, cada uno la suya particular que ha pensado, la sensación viene más en la garganta, el tema tiene que ver con la comunicación, con la retención, con la contención. Garganta, a veces mandíbula, que retenemos, ¿vale? Entonces, ahí hay una no expresión, con lo cual el conflicto o la zona que nos está angustiando, preocupando, que nos vemos en bucle, hay que hacer caso a esa sensación que tengo que si está con la garganta, ¿qué estoy callando? ¿Qué estoy aguantando? ¿Vale? Si fuera el pecho habitualmente tiene que ver con la parte afectiva. Afectivamente hay algo que nos afecta. Es decir, hay algo a nivel emocional que posiblemente me siento más sensible, más vulnerable, que genera a veces una opresión, a veces un vacío en el pecho y está relacionado evidentemente con esa sensación, con esa acción o ese momento que hemos pensado. Y si fuera en el estómago, tiene que ver más con una incapacidad de actuar, en la toma de decisiones, qué hago, cómo lo hago, hacia dónde tiro, cómo lo hago. Y entonces, en ese mar de dudas, muchas veces nos quedamos paralizados, no tiramos ni para adelante ni para atrás. Aprovechando, porque habéis contestado muchos, hay quien me ha dicho que también nota por los hombros. Los hombros tiene, ya me quieres contestar tú y así lo hacemos más dinámico. Sí, los hombros tiene más relación con la responsabilidad, con el hecho de cargar. La zona incluso de las escápulas, por aquí detrás, la parte alta, la parte dorsal alta, tiene que ver con la exigencia, con el hecho de estar exigiéndose, pero la zona de los hombros con la responsabilidad. Vale. Y si os fijáis, como he dicho antes, veis que muchos habéis dicho a lo mejor un par de sitios. Evidentemente puede haber una correlación, ¿vale? Siempre suele sobresalir alguno más, pero a veces pueden ser los dos de intensidades parecidas
Y, por ejemplo, como por poner un ejemplo, en estómago y garganta, bueno, pues esa incapacidad de actuar me genera que no esté haciendo, comunicando lo que siento. Garganta, sí, sí, Sí. sí. Sí, que Elías nos cuenta que siente en el entrecejo y en el pecho hacia la garganta. El hecho de que tengas el pecho hacia la garganta o el estómago hacia la garganta o hacia el pecho está indicando que estás subiendo. Déjale el espacio. Tenéis que aprender a bostezar, suspirar, temblar, sensaciones que permitan que esa chimenea se pueda ir abriendo y pueda ir despejándose. Y por otra parte, Elías, primero agradecerte que hoy has sido el primero ahí. Elías, estabas ahí el primero, te lo agradezco un montón. Y segundo, cuando hablas sobre el entrecejo, Elías, el entrecejo tiene que ver con esa parte de cerrar los pensamientos, de querer aclarar las cosas con el pensamiento. Incluso a veces uno mantiene la cabeza con la mano, la apoya porque pesa tanto mis pensamientos y mi carga que no sé cómo lo puedo soportar. ¿Correcto? Entonces, esa sería la parte que tenga que ver con el entrecejo. Y luego, Francis Santos, que es un placer, Francis, tenerte aquí hoy. Muchísimas gracias. Siento miedo como si cayera al vacío. La sensación de caer al vacío es una sensación muy interesante, muy bonita, porque es como la incapacidad de controlar, el hecho de tener que dejar que el cuerpo se vaya, fluya y funcione, dejar el espacio. Respecto a Herterberg, que dice que tengo ganas de llorar después del ejercicio, pues llora. Es así de sencillo. Claro, claro, claro. Estamos Es una en el mundo forma, emocional. sí, sí, es una forma de que vaya fluyendo la cosa. A veces estamos tan angustiados que también hago referencia a Gabriela Bustamante, que ha dicho noto en la boca del estómago y como ganas de vomitar. Sí. Eso es de tanto que retenemos, llega un momento, estamos tan cogidos que necesitamos una válvula de escape y al aflojar un poquito nos permite, en forma de llanto, en forma de sensación de como ganas de vomitar, que nos ha dicho, llanto, temblores, bostezos, a veces tosemos, estornudamos, suspiramos, todos son manifestaciones del cuerpo que nos permiten ir sacando, ¿vale? Herter Ver también dice que tiene muchas ganas de llorar después del ejercicio, ¿no? Sí, sí, eso es lo que había comentado, Ah, que eso por es lo eso que que, habías comentado. claro, que sí, que Herter y lo de Gabriela, que uno como ganas de vomitar y otro como con esas ganas de llorar, que sí, que son manifestaciones del cuerpo y por eso he dicho varias, y que nada, tenéis este ejercicio como una forma de poder daros cuenta en qué punto estáis. Nos va ayudando a ir poco a poco ubicándonos mejor. Que eso luego, si vas trabajándote, o nosotros conforme trabajamos, lo que facilita es que eso no tengas que parar para darte cuenta, sino que lo vas integrando de forma que igual que respiras y no tienes que pensar en respirar, las sensaciones te van viniendo y no tienes que pensar en buscarlas. Yo puedo decir algo, Carlos, porque Sí, te dejo. aún no he dicho una cosa. Dilo, dilo. Yo esperaba que lo dijeras antes. Que bueno, que le deis al like y que suscribáis. Ay, señor. Sí, sí, que acordaros de darle al like y de suscribiros porque, bueno, porque estamos muy contentos y muy agradecidos por todo el esfuerzo que estáis haciendo cada una de vosotras y vosotros para que este programa llegue hacia adelante. Y me alegra muchísimo poderlo compartir, o nos alegra muchísimo poderlo compartir con vosotras y vosotros. Y hoy, no sé, si quieres, a ver, Elda nos dice que dolor en el pecho, como angustia, incomodidad. Después de bostezar sentí una liberación profunda. Sí, el bostezar, el suspirar, el eruptar, suelta la tensión de dentro. No es, Elda, no es una liberación,
sino es una descarga. Hay que entender la diferencia que hay entre liberación y descarga, que la iremos explicando muy poco a poco. Para los que ponéis en el chat que he visto que no he podido hacer el ejercicio, se queda grabado, no os preocupéis. Claro. Es un ejercicio muy sencillo, que era lo que no acabamos el otro día, pero habíamos prometido que lo haríamos. Y lo prometido simplemente es... Eso es. Y así lo tenéis como un mecanismo, una posibilidad para ir aplicando, ¿vale? Simplemente que lo tendréis grabado, no os preocupéis, y si surgen dudas siempre podéis preguntar otro día, ¿vale? Con ¿El cambio esto... personal en tu vida es necesario o no? Eso. ¿Qué hacemos? ¿O nos vamos a un pub y nos tomamos una cerveza? ¿O podemos hacer las dos cosas? ¿Qué piensa la gente? ¿Es necesario el cambio? ¿Sí? ¿No? ¿Alguno de vosotros habéis notado cambios? Claro. Dime, Jaume, sí, perdona. No, yo creo que es importante recalcar que el esforzarse por el crecimiento personal hasta cierto punto está bien, pero cuando nos pasamos con la exigencia de querer alcanzar una meta, vamos desconectando de nuestra capacidad de gestión, de nuestra capacidad para absorber lo que vamos haciendo. Y hoy en día tenemos demasiada velocidad, demasiada información, demasiado de todo. Y tenemos que ser conscientes y tenemos que lograr saber marcar unos límites, porque si no es brutal. Es brutal. Lo primero que uno siente cuando hay un crecimiento cuando hay una necesidad de crecimiento personal, pues primero no se siente nada, porque lo único que siente uno es la necesidad de un cambio, pero ni sabe por dónde empezar, ni sabe qué hacer. Y muchas veces empieza uno por ir probando cosas, pero la mayoría de veces no logra obtener lo que desea o lo que cree que tiene que obtener, porque a veces tenemos una idea de lo que es el crecimiento personal, pero no una realidad ni una vivencia. Y eso nos genera un choque muy fuerte entre la realidad y lo que creemos, el despago de creer que es lo que deberíamos de obtener. Y por eso a veces busco, pero no confío en mí, y sobre todo, como no he aprendido a confiar en mí, pues me paso la vida creyendo lo que los demás me dicen, y entonces hago lo que los demás me dicen sin valorar mis propias necesidades. Y lo que hago es que quiero rápidamente obtener los resultados que quiero de una forma rápida, de una forma directa, en muy poco tiempo. Y eso realmente es un gran problema, porque lo que nos hace es alejarnos realmente de lo que podemos sentir y cómo lo podemos sentir. No sé, Carlos. Sí, perdona que me he ido un poco, pero me he ido porque le está contestando a Gabriela una cosa, ¿vale? En el chat. Sí, el cambio personal, yo quería hacer una reflexión, ¿no? Porque fijaros una cosa, si no, además por ahí en el chat creo han mencionado algo, si no cambiamos, nos quedamos estancados en el mismo punto. Y fijaros lo que es quedarse en el mismo punto. Plantearos que a día de hoy, cada uno en su rango de edad, tuviera las mismas inquietudes que cuando tenía 5 años. ¿A que eso no le veis sentido? ¿Por qué? Porque hemos evolucionado. Ahora tenemos otras inquietudes, otras preocupaciones. Pues el que tiene que ir a trabajar ya no puede hacer como un niño de 5 años que se puede quedar en casa jugando sin más, porque no se te preocupa por nada, porque sabe que la comida aparece en la mesa, por decirlo así, ¿no? Entonces, si nos quedáramos ahí en el mismo punto sin cambiar, nos quedaríamos sin evolucionar. Si no evolucionamos,
El problema que pasa es que estaríamos siempre en bucle, atrapados en el mismo sitio. No seríamos capaces de evolucionar a nivel personal. Ya no digo ni porque la sociedad lo requiera, ni porque tengamos que responder a unas necesidades generales sociales, sino cuando uno mismo se ve que en bucle, en el mismo sitio, en el mismo sitio, en el mismo sitio, hay una necesidad de cambio. Esa necesidad de cambio siempre parte de dentro de uno mismo. Nos han enseñado siempre a buscar fuera el cambio. De hecho, ahí me ha venido una canción ahora, así porque sí, del último La Fila, que dice: me cortó el pelo una y otra vez. Vale, eso de me cortó el pelo una y otra vez es como para cambiar, ¿no? Una forma de que antiguamente se tenía, pues cambio de look y cambia todo. Y eso no funciona así. Si no, sería muy sencillo. El cambio real, profundo, verdadero, es cuando empezamos a entender qué sucede dentro de nosotros. ¿Desde dónde? Desde la emoción, como hemos dicho antes, el sentimiento, que es el pozo, esa parte, esos cimientos, ¿no? Entonces, yo no puedo seguir funcionando como un niño, por entenderlo así, porque por mi propia crecimiento genera un cambio, y ese cambio es una evolución. Entonces, no es que necesitemos cambiar, es que es ley de vida. O sea, el problema ¿cuál es? Cuando nos aferramos a una cosa. Y con esto, yo no quiero decir que dejemos de ser niños. Y cuando digo dejemos de ser niños, es que hay que escuchar lo que sentimos y hay que hacer las cosas disfrutando. Y hay que permitirnos poder disfrutar de las cosas que vamos haciendo, poder escuchar y sentir todo lo que a lo largo de nuestra vida hacemos. No tiene que ser todo obligaciones, no tiene que ser todo por narices, ¿no? A veces que es como un esfuerzo enorme todo, porque si perdemos esa parte de disfrute, se nos vuelve todo carga. Y os pregunto, ¿cómo funcionáis mejor a la hora de hacer lo que sea? Venís todos que os invito a comer, que cocino yo. Si lo hago por obligación, pues, si lo hago porque me apetece, fijaros si cambia. Y estoy haciendo lo mismo. No sé si se ha entendido, Jaume. Sí, perfectamente. Yo lo que veo también es que es triste que tengamos que vivir una vida y no tengamos la opción de disfrutar bien de ella, porque o bien los conflictos del pasado nos limitan, o bien los miedos y las inseguridades o lo que tengamos ahí dentro que no vamos limpiando, que no vamos aclarando, que no nos vamos poniendo al día, el pasado y los miedos y el de ahora, que hablamos de adulto y niño, pensamiento y sentimiento, consciente e inconsciente. La parte emocional siempre está ahí. Una persona mínimamente equilibrada es una persona que conecta con sus emociones aunque tenga 70 años. Y eso lo sabemos con los lamas, con los grandes, con la gente muy evolucionada emocionalmente, es gente que parecen niños con una capacidad de conexión muy bonita y muy sutil. Y eso es lo que nos hace falta a todos, poder, cada uno en su espacio, sin copiar, porque estamos demasiado acostumbrados a copiar unos de otros, el cambio personal es esto. Cuidado con que el cambio personal sea esto o sea esto. El cambio personal, cada uno tiene que descubrir lo suyo. Nosotros, por ejemplo, utilizamos dos elementos básicos, que es la educación emocional Jaume Campos y el método DIP. El método DIP para acceder a emociones duras y conflictivas, difíciles de acceder a ellas, y la educación emocional para aprender a que tú puedas gestionar tus emociones, porque nadie nos enseña. No tenemos, hasta para una cafetera tenemos la garantía, que eso no lo tenemos nosotros, pero tenemos también todo el manual. Y nosotros no tenemos ningún manual. Aquí venimos, nos adaptamos a lo que sea y con lo que hemos aprendido, lo que hemos heredado y lo que hemos adquirido, pues intentamos ir hacia adelante y es muy caótico. Y lo que me entristece a mí es que pasen los años y las personas sigan luchando contra sus propios fantasmas. Porque seguir luchando contra tus propios fantasmas lo único que hace es continuar y continuar
las situaciones del pasado que están ahí, continuar y luchando siempre con los mismos problemas sin poder tener la oportunidad. Porque yo, desde el principio que empecé a formar todo esto, hace 34 años, para el principio, yo nunca pensé en que la gente creyera lo que yo hiciera o que la gente hiciera lo que yo creía, sino para mí lo importante era desbloquear conflictos, aprender a gestionar para que cada persona sea más ella misma, no que copie a alguien, sino que sea ella misma. Bueno, y es importante que la persona tenga la oportunidad de salir de donde está o de estar donde está y disfrutar de su propia vida de una forma intensa, de una forma agradable, provechosa y, como decía Carlos antes, también muy hermosa. Es una sensación de poder disfrutar de las situaciones en cada momento, que no es nada teórico, que nosotros lo vivimos y lo experimentamos en nuestra vida. Esto es una realidad. Fíjate, una de la reflexión que has hecho, me surge un comentario, una pregunta. ¿Creéis que es fácil el cambio? O sea, el cambio personal, sea de forma progresiva, de forma de golpe, es brusca, rápido, lento. ¿Cómo lo definiríais? ¿Cómo pensáis que se produce ese cambio? Yo, sinceramente, Carlos, me gustaría contestarte. Mira, porque yo lo que siento, por el día a día que tenemos, yo lo que siento es que la gente tiene una idea, bien porque se bombardea publicitariamente, las cosas sencillas, fáciles, rápidas, que en un momento te cambia la vida, que en esto, que en aquello, y que todo eso no existe, y que todo eso es irreal, y que hace mucho daño todo eso a la gente, porque la gente está con la ilusión de agarrarse a algo porque necesita un cambio en su vida porque lo siente, pero exactamente no sabe qué es ese cambio. Y entonces, para mí, lo que la gente se pueda creer es que es todo muy fácil y Blay siempre decía eh, eh, con mucha... con Paciencia y buen humor. mucha paciencia y buen humor, decía Blay. Y, y, y el mundo emocional en realidad, que es lo que nosotros hablamos, en realidad es un mundo que hay que aprender, que hay que entrar, que hay que sentir, que a veces te sientes mejor, otras veces peor, otras veces te crees que te estás equivocando, que no sé cuántos. Eso forma parte de todo el proceso de aprendizaje. Y desde luego, a través de los años que llevamos ya y de la cantidad de personas que han pasado por nuestro entorno de cualquier parte del mundo, desde Australia, Estados Unidos, Chile, Noruega, Canadá, México, Colombia, Perú, Venezuela, muchísima gente, India, muchísima gente que hemos visto eh, que realmente al principio cuesta, pero que luego la recompensa es brutal. Es como si subieras una montaña y luego está el descenso, la bajada de la montaña, que es mucho más sencillo. Pero no sé qué responder a la gente. Pues mira, yo también voy a dar mi forma de enfocarlo, ya que has lanzado tú la piedra. Yo para mí sí que creo que al principio es costoso porque estamos habituados a funcionar de una determinada manera, que es muy mental, que con ello no digo que no sea importante la cabeza, ojo, la cabeza es importante igual que la emoción. Lo que pasa es que estamos tan contaminados de que es como si de aquí cortáramos y de aquí para abajo no sentimos nada, ¿no? Entonces, es muy importante la parte emocional, pero como estamos tan contaminados con la mental, nos cuesta acceder dentro, nos cuesta llegar. Entonces, es costoso al principio, es difícil, es lento. Más que difícil, es lento, porque sin querer nos salimos. No porque sea difícil acceder ahí, sino que nos salimos a la mínima. Entonces, por eso nos cuesta. Pero es cierto que luego, sin darte cuenta, es como montar en bici. Pedaleas, 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 pedaleas,
y cuando te das cuenta estás haciendo un caballito. O sea, es como, uy, y he hecho esto, y he hecho un salto. Y no te has dado ni cuenta cómo has hecho el salto, ni lo has pensado, porque ya te sale automático. Entonces empieza como muy lento, muy progresivo, a veces con mayor o menor dificultad, es como muy, muy atascado, pero poquito a poco va rodando cada vez mejor y mejor y mejor, y llega un momento en el cual, uy, y esto lo he hecho y no me ha dado miedo. Y no has hecho nada respecto a eso, ni has esforzado y te ha salido. No sé si me he explicado. Perfectamente. Veo el chat muy activo de la Sí, gente contestando, o sea que... Debbie al principio nos dice, Debbie Arca nos dice, no es que sea necesario, creo que es imprescindible. O sea, no tiene sentido la vida, no tiene sentido la vida si tú no aprendes a gestionarla. Es que eso no tiene sentido. Luego tienes relaciones de pareja, queremos vivir, queremos disfrutar de la vida, queremos o tener hijos o vivir solos o cualquier cosa, pero sin recursos. ¿Y alguien ha conseguido algo sin recursos? Y luego también, cuando tengáis que buscar, acordaros que la gente que tiene que enseñaros es gente que ya ha aprendido y que lo ha vivido, no que lo ha entendido y lo ha leído, que eso no vale. Vale haberlo vivido, haberlo experimentado, haberse tirado al agua y haber buceado en su vida para poder compartir con los demás. Y por eso nuestros especialistas, que son bastantes, nuestros especialistas los supervisamos de forma que tienen que vivir sus experiencias personales. Si no, no pueden trabajar el método DIP. Es imposible. Carlos, ¿ibas a Además, decir algo? O... sí, un matiz respecto a eso. ¿Ah? Que lo último que has comentado, que hay que vivirlo, o sea, hay que haberlo vivido. No con esto quiere decir que tengas que haber pasado todas y cada una de las experiencias que existen en el mundo. Cuando ya me he dicho eso, es matizar. Hay que darse cuenta en qué punto estamos, hay que trabajarse uno a nivel personal y desde ahí te permite ayudar al que tienes al lado. No es lo mismo Nadie eso. Nadie puede ver lo que no experimenta él, pero no tiene que ser que si una persona ha tenido una violación, tienes que haber pasado tú por la violación, no es eso. Eso es, No exacto. se trata de eso. A eso me refería. Pero O sea, si que tú tener en cuenta que... no entras con sinceridad dentro de ti, a un nivel profundo, lo que el otro tenga en profundidad no lo vas a ver, porque lo tuyo contaminará lo del otro. Si no experimentas tú el cambio, ¿cómo vas a pensar que el cambio se puede hacer? O que Lo tienes que vivir tú existe. antes para poder transmitirlo mejor. Claro. Francis Santos nos dice un saludo muy cariñoso a los dos. Muchísimas gracias, Francis, Debbie, Elda y Lorena, por supuesto. Y Elías nos dice también, nos saluda. Marta Yarce, un placer tenerte aquí desde Colombia. Muchísimas gracias. Denis, hermana, un placer. Gracias por acompañarnos desde Colombia. Encarni, compañera, muy buenas tardes a todos, saludos. Gracias, Encarni, por estar ahí y por compartir nuestro trabajo y nuestros beneficios. Paqui, Mame, un placer. Buenas tardes, Jaume y Carlos, gracias por lo que compartís cada miércoles. Un abrazo. Muchísimas gracias, Paqui. Jesús Manuel Hernández, muy buenas noches. Muy buenas tardes para ti. Kenya Gutiérrez, muy buenas tardes. Un día más en el camino del aprendizaje. Guiller también nos da las buenas tardes. Judith Fernández también, muy buenas tardes. Agradecer vuestro compartir de conocimientos que hace ver que el cambio no es solo posible, sino también necesario y que el mundo es más bonito con cada metamorfosis conseguida. Muchísimas gracias, Judith. Eres toda una poeta, una poetisa. ¡Qué maravilla! Judith es un amor. Sí. Herter Ver nos dice buenas tardes, gracias por vuestras aportaciones y vuestro tiempo. Gracias a ti por estar ahí y escucharnos. Lucy Aurricoechea, buey Lucy, compañera,
Un abrazo muy fuerte. Un placer. Marisela, Marisela, qué maravilla. Buenas tardes y muchas gracias. Elías Zurita, acceder al sentimiento no es fácil. ¿Por qué? ¿Por qué no es fácil acceder al sentimiento? Bueno, no es fácil acceder al sentimiento porque no estamos acostumbrados a sentir, estamos acostumbrados a entender. De hecho, muchísimas veces cuando notamos un sentimiento, os daréis cuenta que solo notarlo subimos a la cabeza para ver qué es lo que nos pasa y por qué nos pasa y por qué noto esto y qué es lo que me pasa con esto y empiezo a querer averiguar un sentimiento cuando eso es imposible, porque para lograrlo necesito entrar dentro del sentimiento y seguir sintiéndolo, no subir a la cabeza, porque si no, cada vez que noto algo, subo a la cabeza y desconecto del sentimiento. El sentimiento necesita un diálogo, el sentimiento necesita un proceso de progresión, de diálogo con él, porque el sentimiento te va a dar la respuesta, pero si dialogas con él, si no dialogas, no. Nelci, Montenegro, qué maravilla. Buenas tardes desde Bogotá, Colombia. Buenas noches, Carlos y Jaume. Elda nos dice, hablaba del pecho y el estómago, Herbert también el estómago. Gabriela, un abrazo, noto en la boca del estómago con ganas de vomitar. Bueno, pues Gabriela, eso es lo que te había comentado Carlos Sí, hemos comentado antes. antes con el ejercicio. Jesús Manuel Hernández, gracias. Nelci Montenegro también. Ese punto de engrosamiento, Nelci, pues te está indicando que te está oprimiendo eso, ¿no? Que se va haciendo cada vez más gordo y entonces engordando, engrosando y va cerrando como estrangulando. Porque no puedo expresar. Hay miedo a la repercusión si expreso. Y luego, muchísimas gracias Lorena Mariel, Carla Donoso, Elías Zurito también, Francis Santos, que todo esto lo hemos comentado antes, Virginia Logroño también, y Guiller de Viarca, el foco lo he puesto en no sentir las críticas como un ataque, lo sentí en el estómago. En carne y arjona, en el estómago y en la garganta. Francis Santos, yo he puesto el foco en el trabajo. Estoy asustada porque no me atrevo a expresar todo lo que siento y noto tensión en los hombros también. La responsabilidad del trabajo, Francis, y luego el temor a si digo algo o hago algo, a qué pasará con el trabajo, y tengo mucho miedo a quedarme sin trabajo. Y hay que conectar con ese miedo y poco a poco aprenderemos a dialogar y profundizar. Pero lo primero es lo que ha dicho Carlos, el ejercicio básico que ha dicho Carlos, que es interesante empezar a darnos cuenta dónde sentimos las sensaciones. Efectivamente. Herter, que lo de las ganas de llorar. Bueno, dime. No, que desde ahí, desde ese punto, es desde donde nos permite acceder. Primero la sensación y luego la emoción y luego el sentimiento. Perfecto. Mira, Amparo, muy buenas tardes, muy buenas noches. Pareja de fieras. Francis Santos, gracias a ti. Katia González, qué maravilla. Hola, me encanta verlos. Un saludo. Muchísimas gracias, Katia, por estar ahí, por compartir nuestro trabajo. Begoña Lázaro, muchísimas gracias, Begoña. Muy buenas noches. Yo últimamente noto en el nervio ciático de la pierna izquierda y cuando hago un momento de relajación desaparece. ¿Qué le diríamos a Begoña? Pues mira, primero y muy importante que el nervio ciático a nivel estructural evidentemente puede estar algo irritado, pero si cuando hay una relajación el dolor desaparece, el componente emocional es mucho más alto que el estructural. Es decir, hay que ver qué pasa ahí con ese punto emocional. Si coge el ciático, y esto es aventurarnos porque a mí no me gusta, como ya expliqué alguna vez, generalizar, pero eso parte de las lumbares. La zona lumbar baja, un poco miedos, inseguridades, intranquilidad, un poco la sensación de invasión.
está ahí por ahí mezclado. Pero bueno, eso es muy general, habría que profundizar porque, como muy bien has dicho, al relajar, al respirar, al conectar un poquito, ¡fum!, baja la tensión acumulada en todo el cuerpo, ojo. Begoña, yo me sumaría a Carlos y te preguntaría, Begoña, ¿qué es lo que te impide el nervio cuando se dispara el nervio ciático? Cuando la pierna izquierda está con la ciática, ¿qué es lo que te impide? ¿Qué es lo que te impide hacer? ¿Qué es lo que te gustaría hacer que te lo impide el nervio ciático? Amparo Alcalá, es necesario el cambio personal y me perdí el ejercicio. Amparo, tú no te pierdes nada, mujer, que estamos ahí a tope y no te pierdes nada. Y si no, luego lo ves, pero qué va, qué va. Jesús Manuel, pues lo primero que me ha salido son los bostezos, muy bien, y más liberado. Y después la sensación de tener que hacer cosas pendientes, exigencia. Bueno, sí, sí, Carlos. Mira, sí, es que no digo que sea el caso suyo concreto, pero pasa bien. mucho. Sí, pasa mucho que hacemos un bostezo, un suspiro, relajamos, aflojamos un poco y en el momento aflojamos, ¡bum!, nos sale ese punto de exigencia. ¿Por qué? Porque muchas veces, como ya querer ir al siguiente nivel, en lugar de disfrutar de lo que has ganado hasta ahora, o lo que has conseguido, lo que has visto, lo que has logrado. Es decir, es como acabo de beber porque tenía sed, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Ahora qué como? Espera, disfruta de haber acabado de beber, de respirar un poco, de saborear las cosas, que muchas veces nos olvidamos de saborear. Muy bonito, Carlos. Elías Zurita, lo que me vino fue un calor en mi cuerpo. Sí, Elías, a veces, y eso depende de cada persona, ¿vale? Porque el cuerpo es distinto de cada persona, pero a veces, Elías, cuando una persona no se siente bien con él mismo, el cuerpo se puede expresar desde el punto de frío, como que uno está como destemplado, que está un poco frío. Y cuando la persona hace el ejercicio y hace alguna cosa, pues empieza a notar esa sensación de activación del calor del cuerpo que denota esa sensación de actividad, de que se activa, que se fricciona, que se genera ese calor. Y eso es interesante, Elías, que te des cuenta que cuando tú haces algo, tu cuerpo responde, porque ese es el principio de donde parte todo nuestro trabajo, porque el cuerpo expresa lo que el corazón siente. Elda nos dice dolor en el pecho como angustia, incomodidad después de bostezar, sentí una liberación profunda, pues muy bien. Begoña Lázaro, lo siento, me acabo de conectar y tampoco he hecho el ejercicio. Bueno, lo tienes ahí y el próximo día nos puedes escribir al principio y nos puedes decir qué tal. Cualquier cosa, sabéis que estamos ahí. Si alguien tiene alguna duda muy personal, pues tenéis que saber que podéis enviarnos un correo a Jaume Campos Center en la página y decir, quiero hablar con vosotros, quiero una tutoría, una presesión gratuita de 20 minutos por si hay algo que para vosotros es dificultoso, no sabéis qué hacer y necesitáis un poco de ayuda, si nosotros os escuchamos y luego vemos si podemos ayudaros o no. Y eso está ahí para vosotros y para vosotras. Francis Santos también y Leire, Gabón, familia, un placer escucharos como siempre. Leire, Gabón. Nelcy Montenegro, claro que sí, le doy al like una vez ingreso, ya es un hábito. Muchísimas gracias. Si le podéis dar algún like más, os lo agradecería un montón, muchísimo. Y si veis que a alguien le iría bien, pues si le podéis que se suscriba o que nos oiga todos los miércoles, porque aquí al final somos una gran familia, un gran proyecto que todos podemos ir juntos.
Luego, grupo positivo sí. Ah, vale. Evolución. No sé, ¿pone evolución o involución? Sí, lo que decía es acerca del título bueno, de lo que íbamos a hablar, ¿no? Del cambio personal en tu vida. Ah, si no Pues sí, evolucionamos, involucionamos. eso es. Correcto. Gabriela Bustamante. Gabriela, ahora tengo un quemor en el pecho y no puedo controlar la angustia. Que eso es Gabriela, lo que le estaba contestando antes, que no que dos tiene más que para controlar abajo, la angustia. claro, dos más para abajo le he contestado. Le he Ah, dicho que deje perfecto. que se haga lo que el cuerpo quiera, que afloje, que respire, que mejorará. Que eso es del cúmulo que lleva Y el propio arrastrando. miedo al descontrol, porque creemos que el cuerpo es tonto, que el cuerpo, si lo sueltas, se pierde. Y bueno, cuando nuestra madre y nuestro padre hicieron su acto sexual para nosotros quedarnos, para empezar a generar de dos células, empezar a generar todo una personita, como somos nosotros, no había nadie, ni tan siquiera teníamos un policía regulando el tráfico, sino que estábamos solos dentro del útero y durante 9 meses no se colocaron las dos orejas a un lado, ni los dos ojos a una parte, ni en la frente, como un cíclope, sino que cada cosa ha ido yendo a su lugar. Y luego vino el parto y hemos ido viviendo la vida. Así que tenemos que darle un poco de valor a la vida y no creer que si no controlamos todo va a ser caótico. No es así, Gabriela. Tenemos la oportunidad de soltar, de afrontar la situación que tenemos delante, el miedo que tenemos delante, esa asignatura pendiente que siempre tenemos delante. Francis Santos, es verdad que yo a veces me angustio por tanta información con tantos canales. Esto es horrible. Creo que es mejor estar centrados porque si no voy a terminar loca. Tienes toda la razón y eso lo hablamos muchísimo nosotros, Francis. Y sobre todo hay canales más serios y canales menos serios. Y canales que yo creo que deberían de plantearse si realmente es correcto actuar de esa forma y no hacerlo desde una parte más real y sincera, porque tenemos que aprender, todo no vale, y tenemos que aprender y tamizar la información, como se tamiza cuando alguien dice, pues se ha pasado esto, y luego al final era mentira que no había pasado. Eso también pasa en las cosas. Grupo positivo no sé quién es. A mí me sucede como me siento rechazado o con miedo a que me abandone una sensación en el pecho. Y es como Jaime dice, es un sentimiento porque es constante y liviano. Jesús Manuel Hernández, si lo pienso lo veo difícil y si lo siento tengo la sensación de ir poco a poco. Jesús, vas por buen camino, ¿eh? Esto es lo correcto. Si lo ves difícil y si lo siento y si lo siento, tengo la sensación de ir poco a poco. Sí, la sensación es esa. Isa, muy buenas noches. A la pregunta de Carlos, el cambio es fácil. Lo que cuesta es soltar aquello a lo que nos apegamos. Muchísimas gracias, Isa, por tus palabras. Dar el primer paso cuesta, pero después va todo rodado. Y eso te lo está diciendo una mujer que lo ha vivido y que forma parte de nuestro equipo. Isa, muchas gracias. Lucy Aurrecoechea. Al principio los cambios son difíciles, pero cuando aprendes y vas viendo los resultados, vas fluyendo y aprendes a vivir con tranquilidad porque te vas conociendo en profundidad. Lucy también es una de las personas que está con nosotros en nuestro trabajo personal y está haciendo el curso del método DIP para ser profesional del método DIP y os lo puede decir porque lleva muchas sesiones, mucho trabajo, la educación emocional y ahora el método DIP. Muchísimas gracias, Lucy. Mariló Guipa
Claro que es posible el cambio. Buen ejemplo. ¿Cuál? El de Mariló. Sí, sigue. Claro que es posible el cambio, pero es como una planta, necesita un riego constante. Es buen ejemplo, bueno. Y Elías Zurita, todos tenemos un potencial, pero no nos damos cuenta de ello, por eso es importante el cambio. Francis, la vida es cambio y movimiento. Y Amparo, ese cambio es como nacer de nuevo, estar en educación infantil y poder atender sin miedos, sin dudas, sin juicios, aprender con todos los sentidos abiertos, aprender y ver todo con otros colores. Muchísimas gracias, Amparo. Y Paqui nos dice que es fundamental saber gestionar las emociones. Cuando aprendes a hacerlo, te da un poder enorme y es cuando empiezas a sentir el cambio. Doy fe de ello. Gracias por vuestro trabajo. Muchísimas gracias, Paqui. Si quieres tú seguir leyendo algo, Carlos. Nada, lo que he visto, bueno, sí. Muchas gracias. Hay una reflexión por aquí abajo. Me he dado cuenta de que el cambio es como aprender a conducir. Al principio es difícil coordinar la sensación, la emoción y el sentimiento. Pues eso de Merche Bilbao. Y Debbie Arca, que también ha hecho otra cosa me graciosa, que dice: sí, qué pocas veces me equivoco cuando soy capaz de conectar con mi ser, y cuántas me equivoco cuando la respuesta sale de mi mente. ¡Wow! ¡Qué bonito! Sí. Bueno, pues yo creo que ya es suficiente. Llevamos más de una hora ya, 1 hora y 1 minuto. Y bueno, el próximo día seguiremos. Agradeceros infinitamente todo lo que estáis compartiendo con nosotros y lo que nos estáis ayudando y que os estáis ayudando a vosotros y a vuestro entorno para que todo esto pueda salir de un entorno limitado. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo día. Carlos. Un abrazo grande, buenas noches, buenas tardes o buenos días, y el miércoles que viene más y mejor. Acordaros que cualquier duda nos tenéis a vuestra disposición. Gracias por vuestra colaboración y voy a hacer de Jaume, darle al like. Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y seguimos en contacto. Para cualquier cosa, sabed que siempre estamos ahí. Podéis escribirnos y estamos ahí. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Chao. Adiós.